La mamá creída en el supermercado. Una madre dejó que su hijo destrozara una bolsa de papas en pleno supermercado, y cuando alguien intentó detenerla, su respuesta fue completamente indignante. Todo comenzó un día ordinario en uno de esos supermercados grandes donde normalmente no pasa nada fuera de lo común. Valeria estaba haciendo sus compras semanales cuando escuchó el inconfundible sonido de una bolsa abriéndose. Al voltear, vio a un niño de aproximadamente 6 o 7 años que acababa de tomar una bolsa de papas fritas, la abrió completamente y comenzó a comer ahí mismo en medio del pasillo. Las migas empezaron a caer al piso mientras el niño masticaba ruidosamente. Y lo más sorprendente es que su madre estaba justo ahí, parada a menos de 1 metro, viendo todo con total tranquilidad. Valeria esperó unos segundos, pensando que la madre le diría algo al niño, pero nada. La mujer ni siquiera parecía inmutarse. Entonces Valeria, con toda la educación posible, se acercó y sugirió que tal vez sería mejor pagar primero. La respuesta que recibió la dejó helada. La madre la miró con expresión condescendiente y le preguntó si acaso quería que su hijo se quedara con hambre. Valeria intentó explicar que las cosas se pagan antes de consumirse, que así funcionan las tiendas. Pero la madre puso los ojos en blanco y le dijo que la tienda era enorme, una corporación gigante, y que una bolsa de papas no iba a quebrar el negocio. El tono se volvió agresivo. Le dijo que se metiera en sus asuntos mientras el niño seguía dejando migas por todos lados. Lo peor vino después. Cuando la mujer decidió irse de ese pasillo, simplemente agarró la bolsa medio vacía y la tiró sobre el congelador más cercano, como si fuera basura. Ni siquiera intentó llevarla a la caja. Simplemente la abandonó ahí, mientras ella y su hijo se alejaban tranquilamente, dejando el desastre atrás. Valeria se quedó parada, mirando la bolsa tirada, las migas esparcidas y la total indiferencia de esa madre. No podía creer lo que acababa de presenciar. ¿En qué momento esto se volvió aceptable? Y lo más preocupante, ¿qué valores le estaba enseñando esa madre a su hijo? Hola, soy Isabela y bienvenidos a All Reddit Historias, donde las situaciones más increíbles cobran vida. La historia de hoy viene de los archivos de Internet y créanme, los va a dejar pensando. Si todavía no están suscritos, este es el momento perfecto porque historias como esta no las encuentran en otro lado. Denle like y acompáñenme. Vamos a entrar en todos los detalles, porque la historia completa es todavía más sorprendente. Valeria había ido al supermercado después del trabajo. Era una tarde normal de entre semana. El lugar estaba moderadamente lleno. Necesitaba comprar algunas cosas básicas, así que tomó un carrito y comenzó a recorrer los pasillos con tranquilidad. Cuando llegó al pasillo de las botanas, escuchó ese sonido característico de una bolsa abriéndose. Pensó que sería algún empleado acomodando productos, pero al voltear, vio algo completamente diferente. Un niño pequeño, de unos 6 o 7 años, estaba frente a las estanterías. Acababa de tomar una bolsa grande de papas fritas. La había abierto por completo y ya tenía la mano metida dentro, sacando puños enteros y llevándoselos a la boca. Masticaba ruidosamente, con la boca abierta, haciendo ese sonido crujiente amplificado. Las migas caían por todos lados, en su playera, en el piso. Algunas hasta volaban antes de aterrizar. Valeria pensó que tal vez el niño estaba solo, que se había separado de sus padres. Pero entonces notó que había una mujer parada justo ahí, a menos de 1 metro, viéndolo directamente. Era su madre. La mujer estaba ahí, viendo cómo su hijo abría y devoraba esas papas sin pagar, sin decir nada. Parecía completamente desinteresada, revisando su teléfono con una mano mientras sostenía su carrito con la otra. Valeria esperó unos segundos más, dándole el beneficio de la duda. Pero la madre simplemente seguía ahí, como si su hijo estuviera haciendo algo totalmente normal. Fue entonces cuando Valeria decidió intervenir. Se acercó con educación y le dijo que tal vez sería mejor pagar la bolsa primero. Lo dijo de forma sutil, casi como sugerencia casual. La respuesta fue todo lo contrario a lo esperado. La madre levantó la vista, miró a Valeria de arriba abajo con total desdén y le dijo, con tono burlón, que su hijo tenía hambre. No fue una explicación.
Fue una acusación, como si Valeria fuera una persona sin corazón. Y entonces vino la pregunta manipuladora. ¿Acaso Valeria quería que su hijo se quedara con hambre? ¿Se imaginan escuchar eso? Esa manipulación emocional instantánea, donde de repente tú eres el malo por señalar algo claramente incorrecto. Valeria sintió como su cerebro intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Intentó explicarse. Le dijo que no se trataba del hambre del niño, sino de que las cosas se pagan antes de consumirse, que esa es la regla básica. Trató de ser razonable, sin sonar agresiva. La madre puso los ojos en blanco, ese gesto universal de «no puedo creer que esté hablando con alguien tan tonto», y le respondió con un argumento que dejó a Valeria más sorprendida. Le dijo que la tienda era enorme, una cadena gigantesca, una corporación multimillonaria, y que una bolsa de papas de 40 pesos no iba a hacer diferencia. Básicamente, su justificación era que robar está bien si se lo robas a alguien rico. ¿Pueden creer esa lógica? Como si el tamaño de la empresa justificara no pagar. Como si las reglas de honestidad se aplicaran diferentes según cuánto dinero tiene la víctima. Pero espera, porque lo que pasó después fue todavía peor. Valeria intentó responder, pero antes de terminar su frase, la madre la interrumpió bruscamente. Con voz elevada y molesta, le ordenó que se metiera en sus asuntos. El tono fue agresivo, casi amenazante. Y mientras todo esto sucedía, el niño seguía comiendo tranquilamente, sin preocupación ni conciencia de que algo estaba mal. Seguía metiendo las manos en la bolsa, sacando puñados de papas y dejando caer migas por todos lados. El piso ya parecía suelo de cine después de una función. Había migas esparcidas en un radio de casi 2 metros, algunas pisoteadas y convertidas en polvo. El niño pisaba las migas sin cuidado, caminaba de un lado a otro mientras comía, y su madre no le decía nada. Ni un «ten cuidado», ni un «no tires las cosas». Absolutamente nada. Valeria se quedó desconcertada. No sabía si intentar hablar de nuevo, buscar a un empleado o simplemente irse. Decidió quedarse un momento más, observando la escena con asombro e indignación. Después de unos minutos, la madre decidió que ya era suficiente tiempo en ese pasillo. Le hizo una señal al niño para que la siguiera y comenzó a empujar su carrito hacia otro pasillo. Y aquí viene la parte que realmente dejó a Valeria en shock total. La madre simplemente agarró esa bolsa medio vacía que su hijo había estado devorando y, sin pensarlo 2 veces, la tiró encima de uno de los congeladores. Así nada más, como si fuera basura. No intentó llevarla a la caja. No la puso de vuelta en el estante. Solo la dejó ahí tirada mientras ella y su hijo se alejaban tranquilamente. Valeria se quedó inmóvil, mirando esa bolsa sobre el congelador. No podía creer la desfachatez, la total falta de vergüenza, la ausencia completa de responsabilidad. Y lo más preocupante no era solo lo que había hecho la madre, sino lo que le estaba enseñando a su hijo. Ese niño aprendió que las reglas no aplican para él, que puede tomar lo que quiera sin pagar, que si alguien lo confronta puede ser grosero, que no hay consecuencias para las malas acciones. ¿Qué tipo de adulto va a ser ese niño si crece? ¿Qué va a pasar cuando piense que puede hacer lo que quiera sin seguir reglas? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Valeria debería haber insistido más o buscado al gerente? Sin embargo, la cosa no terminó ahí. Porque ahora viene la parte donde esta historia se conecta con algo mucho más grande que todos hemos visto o experimentado. Esto no es solo sobre una madre irrespetuosa. Es el reflejo de un problema social profundo que está creciendo. Después de que se alejaron, Valeria se quedó ahí procesando todo. Miró la bolsa abandonada, las migas esparcidas y se preguntó si debería hacer algo. ¿Recoger la bolsa y llevarla a un empleado? ¿Buscar al gerente? ¿O seguir con sus compras? Decidió terminar sus propias compras primero. Siguió recorriendo los pasillos, pero su mente no dejaba de regresar a lo visto. Se preguntaba si esa madre estaría haciendo lo mismo en otra sección. ¿Estarían abriendo más productos? ¿Dejando más desorden? Entonces comenzó a pensar en todas las veces que había visto comportamientos similares. Productos perecederos abandonados en lugares aleatorios, como cuando encuentras un pollo crudo encima de las revistas.
O gente que abre paquetes para verificar cómo se ven y los deja ahí abiertos. Imposibles de vender. O padres que dejan que sus hijos corran descontrolados, tirando cosas, gritando sin decirles nada. Valeria se dio cuenta de que vivimos en una sociedad donde cada vez más personas adoptan esta mentalidad de yo primero, los demás no importan. Una mentalidad donde las reglas son solo sugerencias que puedes ignorar si te resultan inconvenientes. Donde el respeto hacia los trabajadores es opcional. Donde pensar en cómo tus acciones afectan a otros simplemente no se considera importante. Cuando finalmente llegó a las cajas, vio algo que confirmó sus sospechas. Ahí, en la caja de al lado, estaba la misma madre con su hijo. Y el carrito estaba lleno de compras. No era que no tuviera dinero para pagar una bolsa de papas. No era una emergencia económica. Esta era una persona que claramente tenía recursos para pagar todo, incluyendo esas papas. Simplemente había decidido que no quería pagarlas. O peor, que no tenía por qué hacerlo. El niño, mientras su madre pagaba, jugaba con los dulces en exhibición cerca de la caja, tomándolos y volviéndolos a poner. La madre ocasionalmente le decía que no tocara tanto, pero sin firmeza real. Era obvio que ese niño estaba acostumbrado a hacer lo que quisiera sin consecuencias. Valeria pagó lo más rápido que pudo, queriendo evitar otra confrontación. Simplemente quería irse a casa y olvidar el asunto. Pero mientras caminaba hacia su auto, no podía dejar de pensar. Lo que más le molestaba no era ni siquiera el acto de que el niño hubiera comido sin pagar. Era la actitud completa de la madre. Esa sensación de superioridad, esa creencia de que las reglas no aplicaban para ella y su hijo. Esa total falta de empatía hacia los trabajadores que tendrían que limpiar el desastre. Esa ausencia de vergüenza o remordimiento. Y se preguntó, ¿cuántas personas más actúan así? ¿Cuántos otros padres están criando a sus hijos con esta mentalidad de nosotros somos especiales, las reglas no aplican? ¿Cuántos niños están creciendo pensando que el mundo les debe todo? Este comportamiento no surge de la nada. Esa madre fue una niña que aprendió esos valores, o la falta de valores, de sus propios padres, y ahora está perpetuando ese ciclo con su hijo. Es una cadena que se repite generación tras generación, empeorando porque cada nueva generación siente que tiene más derechos y menos responsabilidades. Valeria pensó en todos los empleados que lidian con esto todos los días. Los trabajadores que limpian desórdenes que clientes dejan a propósito. Los cajeros que mantienen la sonrisa mientras clientes groseros les gritan. Los gerentes que manejan quejas de personas claramente equivocadas. ¿Cómo mantienen su fe en la humanidad cuando constantemente están expuestos a lo peor del comportamiento humano? Y aquí es donde todo se conecta con un tema más grande. Lo que pasó en ese supermercado es solo un síntoma de un problema social más amplio. Vivimos en una era donde el concepto de responsabilidad personal está desapareciendo, donde la gente busca constantemente justificaciones para sus malas acciones en lugar de admitir que hicieron algo incorrecto, donde victimizarse se ha convertido en un arte y asumir consecuencias es opcional. ¿Cuántas veces han visto a alguien hacer algo claramente incorrecto y cuando se le confronta, inmediatamente busca una excusa? Solo fue una broma. Eres demasiado sensible. Todo el mundo lo hace. No es para tanto. Todas esas frases que la gente usa para evitar tomar responsabilidad. En este caso, la justificación fue, la tienda tiene mucho dinero y mi hijo tiene hambre. Como si esas cosas cancelaran el hecho de que estaba robando y enseñándole a su hijo que robar está bien. Como si el tamaño de la víctima hiciera que el crimen fuera menos grave. ¿Y saben qué es lo más peligroso? Que este tipo de mentalidad se está normalizando. Ya no nos sorprende tanto ver personas comportándose de manera egoísta y desconsiderada. Ya casi lo esperamos. Hemos bajado tanto nuestros estándares que cuando alguien simplemente actúa con decencia básica, nos sorprendemos positivamente. ¿En qué momento permitimos que esto pasara? ¿En qué momento decidimos como sociedad que estaba bien criar niños sin límites, sin consecuencias, sin enseñarles el valor del respeto? Después de llegar a casa, Valeria decidió compartir su experiencia en Internet. No para humillar públicamente a esa madre, sino para procesar lo vivido y ver si otros habían experimentado algo similar. La respuesta fue abrumadora. Miles de personas comentaron,
Algunos compartieron historias similares en tiendas, restaurantes, parques. Otros eran trabajadores de servicio que confirmaron que este tipo de situaciones son más comunes de lo que se piensa. Empleados de supermercados comentaron que encuentran productos abiertos y medio consumidos todos los días, que limpian desórdenes dejados intencionalmente, que regularmente son tratados con desprecio por clientes que sienten que pueden hacer lo que quieran. Muchos expresaron frustración por vivir en una sociedad donde este comportamiento no solo existe, sino que parece empeorar. Padres responsables comentaron lo difícil que es criar hijos con valores cuando constantemente están expuestos a ejemplos de adultos comportándose mal sin consecuencias. Maestros compartieron cómo cada vez más estudiantes llegan con total falta de respeto hacia la autoridad, reflejando lo que aprenden en casa. Un empleado de supermercados con más de 20 años de experiencia comentó que había visto un cambio dramático. Dijo que antes, si alguien accidentalmente rompía algo o causaba un desorden, inmediatamente buscaba a un empleado para disculparse y ayudar. Ahora, la mayoría simplemente se va y deja que los empleados descubran el desorden después. Y si alguien les señala su mal comportamiento, se ponen agresivos en lugar de reflexionar. Otra madre explicó que usa las idas al supermercado como oportunidades de enseñanza para sus hijos. Les explica por qué hay que pagar antes de consumir, por qué no se deben abrir productos sin comprarlos, por qué hay que ser respetuosos con los empleados. Dijo que le rompe el corazón ver a otros padres enseñando exactamente lo contrario con sus acciones. Hubo algunos comentarios defendiéndole a la madre, aunque fuera minoría. Algunas personas argumentaron que tal vez el niño tenía alguna condición médica como diabetes. Otros dijeron que las grandes cadenas realmente no sufren por una bolsa de papas y que hay problemas más importantes. Pero la mayoría coincidió en que independientemente de las circunstancias, la actitud fue inaceptable. Porque incluso si el niño hubiera tenido una emergencia médica real, la respuesta correcta habría sido explicar la situación educadamente, permitir que comiera lo necesario y luego llevar el paquete a la caja para pagarlo. No tirarlo como basura y definitivamente no ser grosera con quien señaló el problema. Varios empleados comentaron que en situaciones de genuina emergencia, ellos mismos ofrecen abrir productos antes de pagar. Si alguien explica que su hijo tiene diabetes o que tienen hipoglucemia, los empleados casi siempre responden con comprensión. El problema no es la necesidad, es la actitud y la falta de intención de pagar. La publicación generó una conversación amplia sobre educación, valores familiares y responsabilidad personal. Muchos reflexionaron sobre cómo habían cambiado las cosas, cuando comportamientos como el de esta madre habrían sido impensables y habrían resultado en consecuencias inmediatas. Algunos señalaron que parte del problema es que hemos creado una cultura donde confrontar el mal comportamiento se ha vuelto socialmente inaceptable. Tenemos miedo de señalar cuando alguien está haciendo algo incorrecto porque no queremos ser vistos como entrometidos. Entonces, la gente mala se sale con la suya una y otra vez, y eso refuerza su creencia de que su comportamiento es aceptable. Otros apuntaron hacia un problema más sistémico en la crianza moderna. Existe una tendencia creciente hacia la crianza helicóptero, donde los padres constantemente protegen a sus hijos de cualquier consecuencia negativa, nunca les dicen que no, y siempre encuentran excusas para justificar su mal comportamiento. Estos niños crecen sin desarrollar habilidades críticas, como autorregulación, respeto hacia los demás y capacidad de aceptar que no pueden tener todo lo que quieren cuando lo quieren. La historia también abrió discusión sobre padres creídos, ese tipo que genuinamente cree que su hijo es más especial que los demás y merece trato diferente. Son los padres que exigen que las reglas se rompan para su hijo, que se molestan cuando los maestros disciplinan a su hijo, que culpan a todos menos a su propio hijo cuando algo sale mal, y no ven nada malo en su comportamiento. Genuinamente creen que están siendo buenos padres al defender a sus hijos, sin darse cuenta del daño que les hacen al no prepararlos para la realidad. Después de leer cientos de comentarios, Valeria llegó a algunas conclusiones. Primero, que hizo bien en decir algo. Aunque la madre reaccionó negativamente, era importante que alguien señalara que lo que estaba pasando no era correcto. El silencio cómplice solo perpetúa el problema. Segundo,
que este comportamiento es síntoma de un problema mucho más grande. No podemos resolverlo simplemente confrontándolos en el supermercado. Necesitamos un cambio cultural más amplio donde volvamos a valorar el respeto, la responsabilidad personal, la empatía y la importancia de seguir reglas básicas de convivencia. Y tercero, que todos tenemos un papel en crear la sociedad donde queremos vivir. Si vemos comportamientos inaceptables y no decimos nada, estamos implícitamente aprobándolos. Si criamos a nuestros hijos con valores sólidos y les enseñamos con el ejemplo, estamos contribuyendo a crear una próxima generación mejor. Ahora, mi perspectiva personal sobre toda esta situación. Creo firmemente que Valeria hizo lo correcto al decir algo. Vivimos en una sociedad que funciona porque la mayoría sigue reglas básicas de convivencia. Cuando alguien rompe esas reglas y nadie dice nada, permitimos que el tejido social se deteriore poco a poco. No se trata de ser la policía del comportamiento. Se trata de tener el valor de hablar cuando vemos algo claramente mal, especialmente cuando afecta a otros. Los empleados de ese supermercado trabajan arduamente por un salario que probablemente no es tan alto como debería ser. Tener que limpiar desórdenes innecesarios no solo les genera más trabajo, sino que es profundamente irrespetuoso hacia su dignidad. Cuando permitimos que personas como esa madre se salgan con la suya, somos cómplices de esa falta de respeto. Me preocupa profundamente lo que esa madre le está enseñando a su hijo. La infancia es cuando se forman los valores fundamentales que nos guían por el resto de nuestras vidas. Ese niño aprendió que puede tomar lo que quiera sin pagar, que las reglas no aplican para él, que ser grosero con quienes te señalan tus errores es aceptable y que no hay consecuencias. ¿Qué tipo de adolescente va a ser en 10 años? ¿Qué tipo de adulto en 20? ¿Qué tipo de padre cuando tenga sus propios hijos? La crianza es probablemente la responsabilidad más importante que cualquier persona puede tener. No se trata solo de alimentarlos, vestirlos y mantenerlos seguros. Se trata de formarlos como seres humanos completos que puedan funcionar exitosamente en sociedad, que tengan empatía, que entiendan que sus acciones tienen consecuencias y que desarrollen responsabilidad personal. Cuando los padres fallan en esa tarea, todos pagamos el precio como sociedad. Este problema no va a resolverse solo. No va a mejorar si todos simplemente ignoramos el mal comportamiento. Va a requerir que cada uno tome la decisión consciente de hacer mejor las cosas en nuestras propias vidas y familias. Si eres padre o madre, pregúntate honestamente qué valores le estás transmitiendo a tus hijos. No solo con palabras, sino con acciones, porque los niños aprenden mucho más de lo que ven que de lo que les decimos. Si les dices que deben ser honestos, pero te ven mentir cuando te conviene, ¿qué crees que aprenderán? Si les dices que deben respetar a los demás, pero te ven tratar mal a meseros o empleados, ¿qué mensaje les envías? Si no eres padre, todavía tienes un papel importante. Cuando veas comportamientos inaceptables, considera decir algo. No tienes que ser agresivo. Simplemente señalar educadamente que algo no está bien puede marcar una diferencia. Y si ves a alguien más haciendo lo correcto, apóyalo. ¿Alguna vez has sido testigo de una situación similar? ¿Cómo reaccionaste? ¿Dijiste algo o te quedaste callado? Y si te quedaste callado, ¿por qué? ¿Por miedo a la confrontación? ¿Por creer que no era tu problema? ¿Qué podemos hacer como sociedad para revertir esta tendencia hacia la falta de respeto y responsabilidad personal? ¿Cómo crear una cultura donde el comportamiento ético sea la norma y no la excepción? Estas no son preguntas fáciles y no tienen respuestas simples, pero es crucial que comencemos a tener estas conversaciones, que dejemos de ignorar el problema y que cada uno tome responsabilidad por su parte en crear el tipo de sociedad donde queremos vivir. La historia de Valeria puede parecer un incidente pequeño. Es solo una bolsa de papas, solo un niño, solo un desorden, pero es en estos pequeños momentos donde se refleja el estado real de nuestra sociedad. Es en estas interacciones cotidianas donde se pone a prueba nuestra decencia básica. Y es en nuestra respuesta a estas situaciones donde definimos qué tipo de mundo estamos creando para las futuras generaciones. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Valeria exageró o hizo bien? Hemos llegado al final de esta historia que sin duda nos deja mucho en qué pensar. La situación que vivió Valeria es un reflejo de algo que muchos hemos experimentado,
ya sea como testigos o víctimas de este comportamiento desconsiderado. Lo que más me impacta no es solo el acto en sí, sino la total falta de conciencia de esa madre. No solo estaba robando, sino normalizando el robo para su hijo. No solo faltaba al respeto a los empleados, sino que le enseñaba a su hijo que faltar al respeto está bien. No solo rompía las reglas básicas, sino que le transmitía que las reglas no importan. Y eso es lo verdaderamente preocupante. Ese niño va a crecer y eventualmente será un adulto que interactúa con todos nosotros. Será nuestro vecino, compañero de trabajo, tal vez alguien en posición de autoridad. Y si crece con esa falta de valores, todos vamos a pagar las consecuencias. Ahora quiero escuchar su opinión. Si tú hubieras estado en el lugar de Valeria, ¿qué habrías hecho? ¿Le habrías dicho algo a la madre o habrías dejado que siguiera? Y si hubieras sido empleado de la tienda, ¿cómo habrías manejado la situación? Me encantaría leer sus experiencias personales también. Estoy segura de que muchos han sido testigos de situaciones similares. Cuéntenme qué pasó, cómo reaccionaron y qué piensan que deberíamos hacer como sociedad. Si esta historia les hizo pensar, si les generó alguna emoción o simplemente les pareció interesante, no olviden darle like a este video y suscribirse a All Reddit Historias. Cada like y suscripción me ayudan enormemente a seguir trayéndoles este contenido. Compartan este video con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que creen que les beneficiaría escuchar esta historia. Conversaciones como estas son las que necesitamos tener más seguido. Conversaciones sobre valores, sobre responsabilidad, sobre el tipo de sociedad que queremos construir juntos. No se olviden de volver mañana, porque tengo preparada una historia absolutamente increíble. Les voy a contar sobre la vez que un suegro cerró una acerera completa y logró que cambiaran las reglas de las horas extras. Es una historia de determinación, justicia y de cómo una sola persona puede hacer una diferencia enorme. Créanme, no van a querer perderse ese episodio. Recuerden que cada uno tiene el poder de hacer una diferencia. No hace falta hacer grandes gestos o cambiar el sistema completo. A veces, simplemente con tener el valor de decir algo cuando vemos algo malo, con criar a nuestros hijos con valores sólidos, con tratar a los demás con respeto, ya estamos contribuyendo a crear un mundo mejor. Los invito a que reflexionen sobre esta historia, que piensen en sus propias acciones y que se pregunten qué tipo de ejemplo están siendo para quienes los rodean. Porque al final, todos somos responsables del tipo de sociedad en la que vivimos. Gracias por acompañarme en este episodio de All Reddit Historias. Soy Isabela, y nos vemos mañana con una nueva historia que les va a dejar sin palabras. No falten, cuídense mucho, sean amables con los demás, y recuerden siempre tratar a las personas como les gustaría ser tratados. Hasta mañana, amigos.